Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Dios los bendiga mucho. Los saludo con la paz del Señor. Sí, espero que estén bien. Y a pesar de todo lo que esté pasando, tal vez, no se olviden que Dios es fiel. Sí, y esa es nuestra fortaleza. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie una vez más y entreguemos también este tiempo al Señor orando. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tú eres bueno, porque Señor tú nos has dado este día y nos das tantas cosas hermosas, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú puedas hablar a nuestras vidas y permite, Señor Jesús, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Y aún, Señor, la apliquemos y demos fruto y mostremos, Señor, eso que a ti te agrada, Padre bueno. Yo te pido que tú, Señor, uses mi vida y que yo, Señor, pueda hablar fielmente tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te lo entregamos en tus manos. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Todos decimos amén. Amén. A ver, Vamos a usar un poquito nuestra imaginación el día de hoy para poder entender mejor el mensaje. ¿Sí? A ver, imagínate que estás enfermo. ¿Sí? Estás pasando un tiempo de enfermedad, un tiempo donde estás un poquito delicado. ¿Sí? Estás con esos malestares de la enfermedad y oras, pides a Dios y Dios te sana. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les pasó? ¿Sí? ¿Te pasó que tú oraste y Dios te sanó? A mí me pasó y la verdad es increíble. Dios hacía que narra la palabra de Dios, lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Amén? Pero entonces Dios te sana. Y a ver, seamos un poquito más específicos en enfermedades. Imaginemos que es algo, del corazón. Sí, te da algo en el corazón porque, has llevado una vida sedentaria, sí, tu dieta no ha sido muy buena, has empezado a comer mucha comida chatarra y te llega algo al corazón, pero Dios te sana. O vamos a un ejemplo que yo lo he vivido, ¿sí? Digamos que se te activa la diabetes en tu vida. Y ahí tú estás y de golpe sube tu azúcar y entonces estás a punto de entrar a un coma diabético. ¿Tú sabes qué es eso? Es cuando la glucosa en tu sangre se eleva demasiado, que ya es tanto que puedes entrar hasta en coma. Pero ahí, ¿qué pasa? Dios también te sana. Sí, Dios permite que tú puedas estar bien, Dios permite que te recuperes. Y mis hermanos, esto es real porque la verdad he visto casos, muchos casos, la verdad, donde personas se les ha subido tanto la glucosa que al final estaban a punto de entrar a ese coma diabético. Pero Dios fue bueno y los pudo ayudar. Y la verdad, hermanos, esto pasa. Y a ver, les voy a contar algo de mí. Cuando hace unos años atrás, yo amaba el azúcar, ¿sí? El azúcar me encantaba en todo. Dulce de leche, leche condensada, en el pan así, hasta que salga por los bordes le ponía. Muy rico. Chocolates. A la cocoa, que de por sí ya es dulce, le ponía más azúcar. Pero ¿saben qué pasó? Que un día a mi mamá le detectaron diabetes. Y ese fue un punto de inflexión para mí. Hubo un diagnóstico. Hubo algo que dijo, aquí hay algo mal. Entonces, si volvemos al ejemplo, te dan un diagnóstico de diabetes. Dios te sana. A partir de ese punto, ¿cómo sería tu vida? ¿Seguirías manteniendo la misma dieta que has tenido solo porque Dios te sanó y ya crees que eso es todo? ¿O harías un cambio? ¿O dirías, a ver, no, algo está mal aquí, por eso me está pasando esto? Porque la verdad, hermanos, yo he tenido la
complexión física que tengo, delgada, pues podía comer lo que quería y no subía 1 kilo, no pasaba nada, entonces yo feliz. Pero miren cómo llegan cosas a tu vida, diagnósticos a tu vida, y tú tienes que tomar una decisión de qué vas a hacer. ¿Vas a cambiar o vas a seguir en lo que estás? Porque no te olvides que Dios ya te sanó, pero mantener esa salud también es tu responsabilidad. Entonces, cuando hay un diagnóstico, tú ya puedes tomar una decisión de qué hacer. Y ahora sí, vamos a algo bien puntual. Y yo quiero hablar, hermanos, de parte de Dios, este tema, y espero que en tu corazón tú realmente puedas reconocer si es que estás o no en algo de lo que vamos a tocar. Si yo te pregunto, ¿alguna vez has odiado a alguien? ¿Qué me respondes? Ahí respóndete en tu corazón. Si hilamos más profundo y te pregunto, ¿odias a alguien ahora? ¿Qué respondes? Porque la verdad, yo sé que la gran mayoría diría, no, yo no odio a nadie. ¿Cómo yo voy a odiar a alguien? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Amén, aleluya. Pero, ¿será que eso es así? Porque saben, hermanos, yo he aprendido a reconocer cuando hay odio, cuando hay rencor y cuando hay amargura en una persona. Y solo con conversar con esa persona. ¿Y por qué lo digo? Porque la verdad, yo odiaba a muchas personas. Entonces, ¿cómo tú te vas dando cuenta? Mira que cuando alguien te lastima, es ahí donde se va dando el resentimiento que va avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar a un odio. Y ese resentimiento se puede ver en muchas formas. Sí, tú lo puedes tener por muchas razones, empezando por las personas que están más cerca de ti, porque son las que más probablemente te pueden lastimar. He visto resentimiento entre esposos, he visto resentimiento entre padres e hijos, he visto resentimiento entre hermanos, entre familiares, amigos, aún en el trabajo, vecinos. Y por eso yo quiero que esta mañana tú puedas ser sincero en tu corazón con Dios y puedas realmente reconocer si hay algo en tu corazón que puede estar naciendo y yendo llevado hacia ese rencor, resentimiento, y al final puede ser odio. Todo esto es real, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú has pasado cosas en tu vida y te han hecho cosas, te han lastimado, la verdad es normal que estos sentimientos aparezcan en ti. ¿Por qué? Porque es nuestra carne. ¿Sí? Cuando alguien te lastima, duele, ¿o no? Los veo muy callados, o sea, ¿nunca les han lastimado? Amén. Hay una historia que me gusta mucho leer, que me gusta mucho meditar, porque te muestra esos sentimientos negativos que muchas veces están ahí en nosotros, pero si tú lo lees con el espíritu correcto, te vas a poder dar cuenta cómo Dios puede hablar a tu vida. Se trata de la historia de Esaú y de Jacob. Estos dos hermanos que dice la palabra de Dios que eran hijos de Isaac, ¿sí? Aún la forma en la que nacen, eran mellizos, ¿sí? Han compartido vientre, pero dice la palabra de Dios que desde el vientre ellos ya luchaban entre sí. ¿Puedes creer eso? Ahí
desde el vientre de la mamá ya se empezaban a codear, qué sé yo, a dar manotazos, se pateaban. Porque, o sea, era tan real que su mamá Rebeca decía, o sea, ¿qué está pasando? Y le consulta al Señor, ¿por qué? Pero hermanos, no es simplemente eso, ¿no? Pasa que cuando ellos nacen, sí, hasta se pelean por quién iban a nacer primero. Se empiezan a pelear, nace primero Esaú, pero ahí se ve como Jacob también quería salir del vientre y dice que sale y se agarra de su talón. Entonces, ellos van creciendo y ahí es donde se va dando este odio que había de un hermano a otro. Yo quisiera que podamos ir a Génesis 25, 27 y vamos a leerlo así rapidito. Si conoces la historia, yo sé que ya te estás ubicando de esta, pero si no, presta mucha atención porque es muy interesante. Esaú y Jacob ya habían crecido y dice la palabra de Dios que uno era un cazador, el otro era un poco más tranquilo, así lo dice la palabra, que se quedaba en casa. Pero miren cómo por una raíz de amargura, por un rencor, Esaú pierde lo único valioso que nosotros tenemos. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 25, 27. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los alimentos que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. No sé si notan aquí, en este versículo está una gran revelación de por qué había esa rivalidad y por qué empezó a nacer amargura en uno y en otro. Porque dice que un papá amaba a uno y el otro papá o la mamá amaba al otro. Y ahí es donde empieza esto. Cuando tú empiezas a sentir ese rencor, amargura, empiezas a sentir resentimiento, ya no empiezas a pensar bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde te dejas llevar por lo que sientes en ese momento. Te dejas llevar por lo que sientes y lo que te han hecho. Y es lo que le pasó a Esaú. Porque dice, cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo otro nombre, que viene a ser Edom, que significa rojo. ¿Sí? A Esaú le cambian el nombre, se vuelve Edom. Como a Jacob también le cambian el nombre y se vuelve Israel. Amén. Entonces, dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? En la Reina Valera habla de la primogenitura. Para nosotros la primogenitura es eso que nosotros tenemos de ser hijos de Dios ahora. Imagínate que tú por estar molesto, por estar enojado con alguien que te ha hecho algo, digas, ¿de qué me sirve ser hijo de Dios? ¿De qué me sirve conocer al Señor si me están haciendo esto o esto o esto? Entonces dejarías de lado lo más lindo que tenemos, que es a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice? Mira, me estoy muriendo de hambre, o sea, ¿qué me importa en otras palabras? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor, o sea, tu primogenitura, me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano. ¿Por qué? Por un plato de comida.
Y así pasa cuando tú empiezas a sentir resentimiento, empiezas a sentir odio. Dejas de lado cosas de Dios por algo que quizá es tan simple como un plato de comida. Miren lo que le pasó a Esaú. Porque a partir de este punto Esaú cambia su vida, cambia todo en él. Y ahí dice la palabra de Dios que llega un punto donde Isaac quería bendecir a su hijo mayor, pero ahí en vez de bendecir a Esaú, bendice a Jacob. Lo cual hace que Esaú se enoje aún más, se vuelva furioso, incluso contra su familia. ¿Por qué? Porque si tú vas a leer todo lo que pasó en esta historia, dice que está Jacob y como está bajo amenazas, su mamá Rebeca escucha que su hermano lo quiere matar a Jacob, entonces le dice, no te cases con las mujeres de esta zona, vete ahí donde está mi hermano Labán. Y cuando Esaú escuche eso, al saber que sus papás no querían que se case con mujeres de esa zona, de esa región, ¿qué va y hace? Va y se casa con mujeres de esa región. ¿Todo por qué? Porque estaba resentido, porque estaba amargado. Y cuando tú estás así, no tomas buenas decisiones. Lo más interesante de todo es que Esaú llega a odiar a su hermano, y así lo dice la palabra. Yo te invito a que podamos ir a Génesis 27, 41. No sé si has leído esta historia, pero si no lo hiciste, yo te animo a que lo leas, porque ahorita estamos saltándonos varios pasajes, pero si quizá tú te das el tiempo de poder leerlo, vas a poder entender más verdades, ¿sí? Yo sé que Dios incluso puede hablar más a tu vida. Pero dice el versículo 41, desde ese momento Esaú odió a Jacob. Y lo dice así. No dice, y desde ese momento Esaú sintió ahí un resentimiento, algo malo. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. No sé si vas leyendo noticias que pasan ahora en la actualidad, pero ¿cuántos homicidios? ¿Cuántos asesinatos hay entre familiares? Hijos que aún matan a su propia madre. ¿Cómo es posible eso? ¿Y saben por qué? Porque ha llegado a tal nivel ese resentimiento, esa amargura que mira hasta dónde puedes llegar. Pero dice la palabra de Dios que Jacob se escapa. Jacob logra escapar, se pone a buen recaudo y ahí hace una nueva vida. Pero ¿qué pasa? Que en un punto él tiene que volver a su tierra. Y es ahí donde él sabe que se va a encontrar nuevamente con su hermano Esaú. Entonces, ¿qué pasa? Que él, como sabe que su hermano lo odiaba, su hermano quería matarlo, entonces en su caravana que va, manda a hombres adelante para que le lleven regalos, le lleven bálsamos y cosas que se usaban en esa época. Incluso dice la palabra de Dios que está ahí, envía unos hombres y los hombres regresan a él y le dicen, te cuento que no logramos llegar donde está tu hermano Esaú porque él ya viene hacia acá y viene con 400 guerreros. Y ahí Jacob se asusta y dice, oh no, ¿qué va a pasar? Y divide a su familia. E incluso envía primero una parte de su familia con él.
Y la verdad ahí pasa algo muy lindo. Hay una reconciliación. ¿Sí? Quisiera que podamos leerlo en Génesis 33, versículo 3. Porque dice: entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Ahí está en la caravana, pero él se adelanta, ¿sí? Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió. Miren esta reacción. Ya yo quiero que la podamos ver. Y la imagines, usa tu imaginación. Entonces Esaú corrió al encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Qué bonito, ¿no? Qué bonito esa reconciliación. Pero yo les pregunto, ¿será esto real? ¿Qué dicen? ¿Nadie un sí, un no por ahí? ¿Saben? Mi abuelito, el papá de mi mamá, él era una persona de carácter bien fuerte, ¿sí? Él parecía un alemán, así, no solo en lo físico, sino también en el carácter, así, duro, fuerte. Y ¿saben algo, mis hermanos? Yo odiaba a mi abuelito. Y él me odiaba a mí. Y era un odio así tan puro, si vale el término, que no nos queríamos ni ver. Que incluso si en la calle estábamos andando, yo iba por la misma acera, él venía hacia mí, uno de los dos iba al otro lado para no vernos. Habían pasado cosas así entre nosotros que desencadenó estos sentimientos. ¿Por qué les digo que puedo reconocer algo? Porque no solo es que Dios me fue mostrando muchas cosas sobre este tema, sino que también estuve ahí. Yo sé lo que es odiar a alguien. Yo sé lo que es desear igual el mal a alguien. Pero si volvemos a la historia, aunque parece aquí que hay una reconciliación, es falsa. ¿Por qué? Porque cuando hay una reconciliación que viene de Dios, no se da de la noche a la mañana. No se da como en este capítulo donde se ven y por la emoción que sienten, tal vez por ese cariño que recordaban cuando eran niños, ellos van y se abrazan. Y simplemente como que se perdonan y ahí queda. Hermanos, cuando hay este tipo de sentimientos, para poder salir de ellos es un proceso. Y es un proceso donde va a costar hasta lágrimas. Va a costar que tú pongas de tu parte y mucho para poder estar bien. Y para que no me digan que es una conjetura mía y que yo nomás lo estoy diciendo, vamos a verlo en la palabra de Dios. 2 puntos. El primero, en Hebreos la palabra de Dios cita a Esaú, pero no lo cita como un buen ejemplo a seguir, sino lo cita como alguien que tú no puedes imitar. ¿Por qué? Porque él se deja llevar por ese odio, por ese rencor, y dice que aún deja de alcanzar la gracia de Dios. Leámoslo, ¿sí? Vámonos a Hebreos 12:15, y es interesante cómo lo menciona, porque si tú te das cuenta cómo va narrando la palabra de Dios,
en esta parte dice un llamado a escuchar a Dios. Y dice, Hebreos 12:15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Aquí te dice claramente, no seas como Esaú. Y lo lleva a un nivel que lo llama inmoral, profano. ¿Por qué? Porque Esaú, al llegar a amargarse, deja de alcanzar la gracia de Dios. No sé cómo es tu vida. No sé cómo vas cada día por el mundo, pero yo sin gracia no puedo hacer nada. La gracia de Dios es la que me sostiene en todo. Desde salir de mi casa, en el trabajo y tantas cosas, hermanos, que de verdad sin gracia no sé qué haría y no sé qué sería de mí. Y si tú también lo ves así, entonces deberías tener temor de no perder esa gracia. ¿Cómo la puedes perder? Cuando tú permites que en tu corazón entre amargura. ¿Y saben cómo es la amargura? Aquí lo dice, te trastorna. Si ya no piensas igual cuando estás amargado. Por eso Esaú, en vez de poder meditar y poder decir, oh no, ¿por qué lo habrá hecho mi hermano? Ponerse a pensar un poquito, orar a Dios y decir, Señor, ¿sabes? Tengo esto contra mi hermano. Simplemente se dejó llevar por su sentimiento. Y al final, aquí la palabra de Dios lo pone como un mal ejemplo. Imaginemos si hubiera perdonado de verdad. Imaginemos si ese reencuentro hubiera sido real, lo que va y le ves el cuello. A ver, yo voy a imaginarme algo, no está en la palabra, ¿no? Pero quizá Esaú podría estar en los héroes de la fe. ¿Por qué no? Porque podría decir algo como, y ve a Esaú que a pesar de tener rencor, amargura, logró perdonar a su hermano de corazón. Tener fe de que Dios también le iba a dar cosas buenas a él. Pero no dice eso la palabra. A él lo pone como un fornicario. Mira cuán grave es. Y punto número 2. ¿Por qué podemos decir que no perdonó a su hermano? Porque la descendencia de Esaú, que se cambió el nombre Edom, los edomitas, siempre estuvieron en guerra, siempre estuvieron contra Israel. Cada que alguien atacaba a Israel y ellos tenían la oportunidad de apoyar, ¿quién creen que estaba ahí para apoyar al enemigo de Israel? Los edomitas. Entonces, hermanos, no creas que eso que tú sientes y que no estás pudiendo sanar o reconocer va a morir en ti, porque eso va a pasar a tus hijos y a sus hijos, y así de generación en generación va a ir brotando esa raíz y se va a ir extendiendo. A ver, leamos versículos para ver que esto es real. ¿Sí? Números 20:14. Números 20:14, ¿qué nos dice? Esta es una historia bien interesante, igual si tienes tiempo puedas leerla, porque dice, mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom, o sea, de los edomitas, con el siguiente mensaje: esto es lo que dicen tus parientes. Moisés, pueblo de Israel, sabía que eran parientes de los edomitas, ¿sí? Entonces, por eso, esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas.
Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados bajaron a Egipto y allí vivimos un largo tiempo. Los egipcios nos maltrataron brutalmente, tanto a nosotros como a nuestros antepasados. Pero cuando clamamos al Señor, Él nos oyó y envió un ángel que nos sacó de Egipto. Le está contando, ¿no?, toda la historia que pasó. Ahora estamos acampando en Cades, la ciudad en la frontera de tu territorio. Sí, imagínate, están ahí al borde de la frontera del territorio de Edom. Y le dicen, algo simple, algo sencillo, un favor le piden. Por favor, permítenos atravesar tu territorio, tendremos cuidado, y mira las instrucciones que le dice. O sea, vamos a tener cuidado de no pasar por tus campos y viñedos. Ni siquiera, léalo conmigo, quiero que entendamos bien esta parte. ¿Qué dice? Ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real sin desviarnos hasta que hayamos atravesado tu territorio. ¿Qué le pedía? No le pedía comida, no le pedía agua, no le pedía dinero, no le pedía algún favor extraordinario que le haga. Simplemente, ¿puedo pasar por aquí? No vamos a tocar nada tuyo, ni siquiera tu agua. ¿Y qué pasa? Sin embargo, el rey de Edom dijo, léanlo por favor, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Hermanos, cuando uno se va amargando y va sintiendo rencor, nunca va a quedar ahí. Eso se va a extender a más personas. Eso va a extenderse aún incluso a generaciones que vengan. Por eso es importante que nosotros entendamos bien que no podemos tener esos sentimientos. Porque imagínate que tus hijos después tengan problemas con los hijos de tu hermano. Imagínate que después tus hijos tengan problemas con los hijos de tus vecinos. Y no sé si ustedes han visto esas peleas familiares que hay a veces en zonas, en barrios, y que vienen desde hace años atrás, porque no ha habido esa madurez para poder resolverlo, y porque también, claro, no conocen al Señor. Pero ¿y nosotros? Yo creo que todos podemos decir aquí que conocemos a Jesús. Pero entonces, ¿por qué vivir en amargura? ¿Quieres seguir viendo ejemplos de por qué Esaú, Edom, no perdonó a su hermano? Te invito a que podamos ir a un salmo. Y miren dónde va a aparecer. No aparece en el libro de Crónicas, de Jueces o de Reyes, donde narra la historia, en un salmo. Salmo 83, 3. Léelo conmigo este salmo, porque el salmista está haciendo como una oración, ¿sí? Y empieza y dice en el versículo 3, inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación, destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Miren cómo lo dice, firmaron un tratado de alianza en tu contra. ¿Quién es? Los edomitas. Edom, Esaú. Y después empieza a mencionar otros pueblos, y los ismaelitas, los moabitas, los agarenos, los giblivitas, los amonitas y los amalecitas, y así va mencionando a todos los enemigos de Israel. Pero qué interesante que también está aquí el pueblo
que nace de dos hermanos, pero está ahí entre los enemigos de Israel. Y qué complicado, hermanos, que esto pase. Qué complicado es cuando hay esa mala relación entre, mira, hermanos de la iglesia, entre vecinos y aún nosotros, que nosotros no deberíamos estar en estos problemas. ¿Quieres más versículos para mostrarte que su perdón no fue real? Te invito a poder ir a 2 de Crónicas 20, 1 y 2. 2 de Crónicas 20. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat, un rey de Israel. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. ¿Quién dice que está ahí? ¿Quién dice que está ahí peleando? Un ejército de Edom. O sea, hermanos, esto ya es ¿cuántos años después de Esaú y de Jacob? Ya son ¿cuántos cientos de años? Pero ¿cómo es posible que este rencor siga ahí? Y con un versículo más te voy a mostrar que no hubo perdón. Porque dice el libro de Amós, ¿sí? Igual te invito a que puedas leer este libro que tiene mucha revelación, pero te voy a leer solo un versículo. Dice Amós 1:11. Esto es lo que dice el Señor: los habitantes de Edom han pecado y una y otra vez, y no permitiré que quede sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes, los israelitas, y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Miren, hermanos, este no es un tema menor. Este es un tema muy delicado donde si tú quieres mantener esos sentimientos y no das paso a Dios, no das paso a nuestro Señor Jesús, de su mensaje que es reconciliación y perdón genuino como Él lo hizo, entonces te vas a dar cuenta que esto va a seguir avanzando. Esa reconciliación linda que narra, donde se abrazan y se besan, no fue real. ¿Y por qué, hermanos? Porque fue algo que pasó. Cuando tú agarras y vas con alguien que te ha lastimado y simplemente te dicen perdón, y ahí se dan un abrazo y piensan que con eso ya está todo resuelto, déjame decirte que no es así. ¿Por qué? Porque las cosas hay que hablarlas, porque las cosas hay que sacarlas y tú tienes que tener lo que yo siempre digo, conversaciones incómodas para poder sanar, porque si no, no se va a dar. Y este caso es claro, porque no se da eso que tiene que haber, ese proceso. No es simplemente abrazarse y decir, te perdono, ya, todo bien. No, porque como vemos, no hubo perdón aquí y al final, generación tras generación, se fue arrastrando eso y nunca fueron hermanos, siempre fueron enemigos los pueblos que venían. Entonces, los problemas, ¿cómo se solucionan? La forma es atacar el problema, ¿no? Porque si tú te haces a loco así, aquí no pasa nada, está todo bien, no se va a arreglar. Amargura, dolor,
ese odio no resuelto pasa, y cuando vas dejando cosas que pasen y no las arreglas en el momento. Es interesante cómo a veces esto de la amargura, esto del odio, salta directamente. Una vez estaba yo con un amigo, bueno, varios, estábamos jugando Play en la casa de uno, y un amigo, en lo que estábamos jugando así, fútbol, en el Play, él dice: yo la odio a mi hermana. O sea, nada que ver, ¿no?, con lo que estábamos haciendo, nada que ver si estábamos tocando esos temas. Pero hermanos, ¿cuánto habrá tenido en su corazón que lo ha tenido que decir ese momento? ¿Cuánto habrá estado sintiendo él adentro que en un momento donde no tenía sentido decirlo, él lo expresó? ¿Por qué? Porque estos sentimientos, hermanos, te consumen. Y si tú no los sacas, te va afectando demasiado. Entonces, miren cómo a veces pensamos que porque te va bien, porque digamos tienes salud o te va bien en algo, es que sigues en la gracia de Dios. Pero no te equivoques, Esaú tenía muchos bienes y muchas cosas, pero no tenía la gracia de Dios con él. Entonces, hermanos, seamos cautos en esto y analicemos realmente si es que en nosotros hay algo. Porque yo les preguntaba, ¿alguien les ha lastimado? Me respondían sí, a todos. ¿Pero lo has solucionado ese problema? ¿O es que simplemente lo has dejado de lado pensando que ya está? Porque ahí no se va a solucionar. Aun cuando hay amargura, tú vives susceptible, así de pensando, ay, este me va a hacer algo, o si lo ves, dices, ay, no, tal vez está conspirando contra mí o cosas así. Pero la historia de Jacob y de Esaú nos sirve de ejemplo para que podamos tomar esas decisiones que pueden tener consecuencias eternas. Decisiones temporales que tú tomas en este momento de poder perdonar puede tener una consecuencia eterna después, ¿sí? Esaú eligió lo temporal de poder satisfacerse ese momento. En vez de ir y hablar con su hermano y decir, ¿sabes? Esto no me gusta de ti. O hablar con sus papás y decirles, ¿saben qué, papás? Yo siento que ustedes, o a su mamá, quieres más a mi hermano. Tener esas conversaciones que solucionan cosas. Y al final, otra sería la historia. Pero no. Esaú prefiere algo temporal de decir, no pasa nada, ¿qué es la primogenitura? Dame un plato de comida. Y deja algo tan espiritual como era en ese tiempo la primogenitura. Entonces, hermanos, ¿cómo tú vas a responder el día de hoy a lo que Dios nos dice? Dios quizá nos está dando hoy un diagnóstico y mostrándonos que tal vez en nosotros hay rencor, hay odio, hay amargura, pero lo lindo de Dios es que cuando Él te da un diagnóstico, Él también te da la cura. Y si tú te preguntas, ¿esto tendrá cura? ¿Puedo estar bien? La respuesta es sí, se llama Jesús. Sí, porque Él puede sanar un corazón. Y Él es el ejemplo del verdadero perdón. Sí, nadie más te puede mostrar cómo es el perdón más que Él. Y también hay una historia de verdadero perdón aquí en la palabra de Dios. Y es la historia de José y sus hermanos. Porque, a ver, a José sus hermanos lo vendieron. La palabra de Dios dice que sus hermanos lo aborrecían, ¿sí? A ver, ponte un ratito en el lugar de José. Imagínate que tus hermanos, ¿sí?, agarran y te venden de esclavo. ¿Cómo te sentirías? Porque a partir de ese momento empieza su calvario. Empieza una vida muy complicada. Pero ¿qué hace José?
porque lo venden. Parece que le va a ir bien y otra vez cae en la cárcel. Entonces, motivos sí hay para odiar, ¿o no? Solo la hermana Rita está. Los demás, ¿qué dicen? Porque si nos sentimos tan puros como que, ay, no, yo no odio a nadie y no pasa nada, quizá ahí también hay orgullo en tu corazón y no estés empezando a reconocer cosas que están ahí, pero tú no las quieres ver. Tiempo después dice que José llega a ser gobernador de Egipto, solo Faraón estaba por encima de él, y él era también el encargado de vender los granos y todo lo que era alimento en ese tiempo. Y es así como llegan sus hermanos y se da un encuentro. Pero ese encuentro es bien interesante porque a José no lo reconocen. ¿Y por qué? Seguramente porque él tenía esas vestiduras egipcias, ¿sí? No era lo mismo que usaban sus hermanos. Tal vez, como se ve en algunas películas, se delineaban los ojos. Poco raro, ¿no? Eso en los hombres ahora, ¿o no? ¿Quién se quisiera delinear los ojos? ¿Si el hombre? ¿No? Pero entonces miren cómo aparece ahí. ¿Y saben cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Entre una historia y otra, es que José dice que varias veces al ver ahí a sus hermanos se aparta, llora, saca eso que tiene, va y se quebranta delante de Dios, diciéndole: ellos me han lastimado, esto me ha pasado a mí, estoy molesto por esto. Cosa que no pasó en la otra historia, que simplemente se abrazan y ya todo bien. No solo pasa una vez, pasa también cuando después vuelven a ir sus hermanos, tienen una cena, están comiendo bien y ahí otra vez José se quebranta, otra vez se aparta de ellos y va y llora, porque saca cosas de su corazón. Porque José hizo ese proceso que tiene que tener una restauración. Yo te invito a que podamos ir a Génesis 50. Génesis 50, 14. En esta versión, esta parte tiene de título, y así bien puntual, porque en los otros versículos que veíamos de Esaú, ahí se veía, ¿no?, cómo Esaú odió a su hermano. Pero aquí, ¿qué dice? Y tiene de título: José perdona a sus hermanos. Y dice, versículo 14, después de haber enterrado a Jacob, y miren cómo se arma a veces unas tramas bien interesantes aquí en la palabra de Dios, José regresó a Egipto junto con sus hermanos. Jacob muere, lo entierran, entonces José y todos sus hermanos vuelven a Egipto. Y todos los que habían acompañado el entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Les hablaba de susceptibilidad, de decir: ay, no, ¿por qué? Miren cómo piensan. Y se decían: ahora José mostrará su enojo. O sea, ahora José, ya no está nuestro papá que nos va a proteger. Ya no está él que nos va a cuidar y nos va a ayudar. Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, miren qué interesante, ¿qué habrán dicho ahí los hermanos, no? ¿Cómo salimos de esta? ¿Qué hacemos? ¿Nos escapamos? Pues no podemos, porque es el hombre fuerte de Egipto, nos va a encontrar. ¿Qué más podemos hacer? No sé. No sé, José amaba a nuestro papá, digámosle un mensaje.
Entonces dice, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y otra vez, dice, se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de él. Miren, misma onda, ¿no?, que Jacob cuando va y se arroja 7 veces a los pies de Esaú. Delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y la verdad, hermanos, ese es un proceso de perdón, donde vas pasando por etapas, donde no es simplemente que José ve a sus hermanos y ¡ay, cómo están! Y se abrazan todos felices. No, incluso José arresta a uno, después cuando se están yendo le pone su copa de plata en la bolsa de otro. Entonces es una trama bien interesante que se da, porque ese es un proceso, hermanos, de perdón. ¿Saben cómo terminó la historia con mi abuelito de ese odio tan grande que nos teníamos? ¿Sí? Yo conocí al Señor y ahí mi vida cambió. Ahí es donde yo pude entender tantas cosas y entender cómo Dios me había perdonado tanto que yo también tenía que hacerlo. Y entonces empecé a perdonarlo. Pero a veces Dios te guía que vayas más allá. Porque cada vez que yo lo veía, ahí ya no era pasarme a la otra acera, sino era ir y saludarlo, ir y abrazarlo, ir y mostrarle que yo estaba en un proceso. Después era llevarle algunas cositas. Ya empecé a trabajar y lo veía y le regalaba algunos pesitos, lo cual a él le alegraba mucho y se ponía feliz. Él también empezó a cambiar conmigo y la verdad empezamos a llevarnos tan bien que no saben, hermanos. Si tú crees que porque odias a alguien, porque no te llevas bien, porque hay resentimiento y eso va a morir así, déjame decirte que no es así, que en Dios hay restauración, que en Dios hay perdón y que Dios restaura relaciones quebradas, muertas, Él las vuelve a dar vida. Dios nos restauró tanto que llegó un punto en el que mi abuelito solo confiaba en mí. Cuando había una reunión para tomar alguna decisión y yo no había llegado, él decía, ¿dónde está el Emer? Yo quiero que él esté aquí. No vamos a hablar hasta que él llegue. Y estaban sus hijos ahí. Después pasó el tiempo y cuando él enfermó y tocó que vaya a vivir con mi mamá, yo les soy muy sincero y les digo la verdad que si yo no hubiera conocido al Señor, yo me hubiera opuesto rotundamente a que Él pueda estar con nosotros otra vez, porque la verdad había mucho dolor. Pero bendito sea Dios que me permitió conocerlo, me dio ese regalo. Y la verdad, hermanos, cuando mi abuelito falleció, él falleció en mis brazos. Yo lo vi y yo sé cómo es que una persona dé su última exhalada de aire. Que Dios es bueno y Dios restaura. José y sus hermanos les pasó eso. A mí me pasó con mi abuelito. Entonces,
Hermanos, no es que algo que está ya quebrado, que algo que ya está mal y que tú ves y dices, no, aquí ya no se puede hacer nada. No, Dios lo puede hacer. Dios lo puede restaurar. Y si quizá para que haya una restauración también se necesita el otro lado, pero por lo menos tú puedas estar libre de toda raíz y de toda amargura. Porque cuando tú perdonas de verdad, hermano, se nota. Cuando tú perdonas de verdad, se siente, tú lo sientes, se ve en tu trato, en cómo respondes. Ese proceso es importante, hermanos. Por eso José también es una figura de nuestro Señor Jesús, porque Él perdonó de verdad, así como nuestro Señor lo hizo con nosotros. Él no simplemente usó palabras para decir, te perdono, ya. Él hizo el proceso y perdonó, así como nuestro Señor Jesús nos ha perdonado y nos sigue perdonando y nos va a perdonar todo lo que hagamos mientras nosotros nos mantengamos en Él. Pero entonces, hermanos, ¿por qué este tema hoy? ¿Por qué este diagnóstico hoy? Porque si a nosotros nos han lastimado, entonces va a haber ese sentimiento y va a ser normal. Pero ¿qué vas a hacer? Si tú lees la palabra de Dios, no dice que Josué y sus descendientes tuvieron problemas con los otros descendientes de Israel y las tribus. Manasés y Efraín no dice que empezaron a pelearse contra las otras tribus de Israel. Hermanos, este es un tema muy delicado, pero sé que Dios puede restaurar. Si quizá alguien te ha lastimado o quizá alguien te ha herido, tú puedes sanar y puedes estar bien en Cristo Jesús. ¿Sabes? A veces Satanás puede ser muy obvio y decirte, no perdones, mira todo lo que te ha hecho, mira cómo te trata. Pero a veces Satanás también no va a ser tan obvio y te va a decir, no, aléjate de esas personas, aléjate de quien te lastima. Lo he visto en matrimonios donde hay dolor y en vez de buscar la restauración prefieren alejarse. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando estamos en Jesús, buscamos la solución. Buscamos que Dios obre y restaure eso quebrado. Porque es lo que Jesús te dice. Perdona. Pero también para perdonar y para poder estar en esa comunión bonita con Él, tienes que morir a ti mismo, porque perdonar es eso. Perdonar es decir, no, esta persona ya no me debe nada. Esta persona que me ha lastimado tanto ya no me debe nada. Yo lo dejo a ti, Señor. Para terminar, yo quisiera que podamos leer un versículo que está en Lucas 23:34. Porque aquí nuestro Señor Jesús dice algo que la verdad yo quisiera que tú lo puedas grabar en tu corazón, que se quede ahí y simplemente tú puedas vivir este pasaje, estas palabras de nuestro Señor Jesús. Porque Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así pasa a veces, hermanos. Muchas veces te van a lastimar, te van a hacer cosas porque la verdad no sabemos lo que hacemos. Pero en Jesús hay restauración. Sí, así que yo te invito ahí donde tú estás, te pongas de pie. Y si hay algo que esté en tu corazón, no lo cierres más.
Si hay algo que hay en tu corazón, este es el día en que tú lo puedes sacar y puedes estar bien. Porque no te olvides que de cosas que hagas o no hagas va a haber consecuencias. Y qué bonito sería que tú puedas estar libre, siempre en gracia con Dios, porque tú estás libre de todo rencor, de toda amargura. Pero es necesario que obremos. Si no reconoces algo, no lo vas a poder solucionar. Pero si tú lo reconoces, entonces ahí se va a poder trabajar. Y de verdad, con todo mi corazón yo te digo que si tú también quieres hablar, sacar o necesitas ayuda para perdonar, puedes contar con nosotros. Que la verdad no hay nada más bonito que poder dar testimonio de que tú odiabas a alguien y ahora hay una relación restaurada. Y poder decir que eso fue gracias a Dios. Poder darle la gloria a Él y mostrar que en Él hay vida, a pesar de que esté muerta una relación. Ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojitos. Podemos decirle: Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú nos has perdonado tanto, Señor. Porque tú, Señor, nos has perdonado cosas antes de conocerte y aún cosas, Señor, que seguimos haciendo ahora. Seguimos fallándote, Señor Jesús, seguimos pecando contra ti, pero tu perdón es grande y está ahí. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos muestras por medio de tu palabra que el perdonar es un proceso y que no se da simplemente con tal vez algunas palabras, sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Padre bueno. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a perdonar bien, que tú puedas quitar todo resentimiento, Señor, de nuestro corazón, que tú puedas quitar todo, Señor, dolor que nos hayan hecho, Señor, porque tú sabes mejor que nadie todo lo que hemos pasado. Tú sabes, Señor Jesús, que nos han lastimado. Tú sabes, Señor Jesús, que nos han herido, que aún, Señor Jesús, nuestro corazón hay dolor. Pero hoy queremos, Señor, entregarte ese dolor a ti. Reconocer, Señor, que estamos sintiendo cosas que no te agradan. Que estamos sintiendo cosas, Señor, tal vez contra familiares, contra personas del trabajo, contra amigos, que, Señor Jesús, no son buenas. Pero hoy queremos entregártelas a ti y pedirte que tú, Señor, puedas obrar, que tú puedas sanarnos, Señor, y ayudarnos a que podamos estar bien en ti. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu amor, Padre. Llénanos más, Señor, esta mañana y ayúdanos, Señor, a restaurar relaciones. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar bien como tú, Señor, lo estuviste. Aún, Señor, a pesar de que a ti te golpeaban, Señor, a pesar de tantas cosas que te hicieron, ¿cuál fue tu palabra? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros podamos tener ese corazón también, Señor Jesús, para poder perdonar, para poder estar libres, Señor, de toda raíz de amargura y que nada, Señor, nos aparte de tu gracia. Bendito sea, Señor Jesús, por todo lo que tú vas a hacer. Yo te pido, Padre, que todos podamos reconocer esta mañana que hay algo y podamos sacarlo y sanarlo, Señor, y dar testimonio, Señor, de lo bueno que tú eres, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre y te decimos que te amamos y estamos, Señor, tan agradecidos por todo lo que tú has hecho. Levántanos, Señor Jesús, para tu gloria. Levántanos, Señor Jesús, como personas renovadas, como personas libres, Señor, de cualquier odio, de cualquier rencor, y que en nosotros solo pueda estar tu amor. Gracias te damos, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en la vida de mis hermanos. Bendito sea, Señor, por siempre. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. La palabra de Dios es preventiva, ¿verdad? Nos diagnostica de todo lo que también está sucediendo en nuestro corazón, pero también nos previene si hay algo en el corazón que quieren hacer. Amén.
igual para los jóvenes, para nuestros hijos, amén. Esa medicina preventiva, amén, amén a la palabra. Y dice la palabra de Dios que bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuán importante es guardar el corazón, ¿verdad? Para que también podamos ver a Dios obrando. Y me gustaría leer este pasaje de Mateo 26, amén, para poder participar de la cena del Señor. Acuérdate que en tiempo de Pascua el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los había sacado de un pueblo de esclavitud, Egipto, de un pueblo de librarlos de servidumbre, amén. Y cómo también recordaban cómo los había comprado Dios, amén, a precio de sangre, y en este sentido, en Cristo, amén, nos compró. Pero me imagino también cómo Israel recordaba todo lo que le hicieron, ¿verdad? En Egipto, cómo los maltrataron, pero en Pascua tenían que estar preparados, tenía que haber perdón también. Y en tiempo de Jesús me imagino también cómo habían odio todavía con aquellos que no eran de sangre judía, los gentiles, samaritanos, una mezcla, cómo había en todas las épocas este corazón que también, por eso Jesús decía, ¿no?, que no ahogue nada la semilla, amén, y que la palabra de Dios hoy dada no lo tomemos livianamente, sino que en nuestro diario caminar en esta semana, que nada ahogue esa palabra, amén, lo que ha sido dado por Dios. Amén. Leamos, está en Mateo 26, 17, dice el verso 20, vamos a leer. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles, soy yo, Señor. Entonces respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, y según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Es algo que es decir, de forma personal, podamos nosotros entregar a Dios y perdonar a aquel que debemos, pedir perdón a aquel que también debemos pedir perdón, pero que no haya nada que nos pueda separar, bien lo decía, amén, el siervo, del amor de Dios, amén. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad es que nosotros también podamos encomendarnos al Señor. Vemos ahí que Judas Iscariote estaba quien iba a traicionar al Señor, pero igual eso no impidió para que Jesús también pueda, amén, decirles a los discípulos que participen de esta cena, amén. Así que cierra tus ojitos, por favor, amén. Pongámonos a cuentas con el Señor. También el apóstol Pablo decía que podamos esperarnos unos a otros para poder comer y beber de este tiempo, que no es un rito, sino es alguna simbología que el Señor también dijo que lo hagamos hasta que Él venga, porque la muerte del Señor anunciamos, amén. Y de esta manera podamos nosotros igual esperarnos, ponernos a cuentas, que no haya nada alrededor, amén, o aquellos también, como vemos la figura de Judas Iscariote en medio de toda la situación, que no te venga a la memoria aquella situación que ya pasó. En Cristo dice, las nuevas cosas, las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todo es hecho nuevo. Y así también, todo lo que tú haces, pides perdón y perdonas también, es hecho nuevo nuevamente. Ya no hay nada que podamos recordar. Así que es algo que debemos entender y poner convicción en el corazón, de no traer a la memoria esas cosas pasadas, bien lo decía el profeta Isaías, de aquí en adelante poner mi mirada en Cristo, amén, y no dejar de alcanzar su gracia por algo que hay en mi corazón. Recuerda de dónde Dios te ha sacado, eso es lo que es
conmemoraban cuando participaban de la cena del Señor. Los libró el Señor, los sacó de Egipto, los libró de casa de servidumbre. El Señor ya te sacó donde tú servías al pecado, servías al dolor, también tenías algo en el corazón. Y el Señor te compró a precio de sangre, te redimió, te compró, y ahora también tienes esa vida que solamente Dios te la pudo dar por su gracia y misericordia. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, Señor. Bendito, Señor, sea tu nombre. Hoy oramos, Señor amado, por esta copa, Señor, y por este pan, el pan que representa, Señor, tu cuerpo, Dios amado, que, Señor, mi Dios, lo dice en tu palabra, Señor, que todo tu cuerpo, Señor, mi Dios, fue flagelado, que en ti no había figura, no había hermosura, Señor, solamente, mi Dios, era una masa, Señor amado, de sangre, mi Dios. Por eso, Señor, que fuiste llevado, Señor, al matadero, Jesús. Y en ese cuerpo, Señor, fueron llevadas, Señor, nuestras culpas, nuestros pecados, Señor amado, nuestras iniquidades, y también llevaste, Señor, en tu cuerpo nuestras dolencias, y por tus llagas, Señor, hemos sido curados, Dios. Gracias, Señor amado, por entregar tu cuerpo, y gracias, Dios amado, porque también ahora como iglesia, hijos tuyos, nos has hecho, Señor, parte de tu cuerpo, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque es por ti, Señor amado, que estamos vivos, de pie, y tenemos vida, Señor, y ya no muerte. Te agradecemos también, Señor, por la copa, Dios. Gracias por esa sangre, Señor, vertida en aquella cruz, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Tuviste que venir, Dios, a este mundo encarnado para poder morir por nosotros como el Cordero perfecto, para que ese sacrificio y esa sangre rociada en el propiciatorio, Señor, pueda cubrir, Señor amado, todas, Señor mi Dios, las deudas que teníamos para contigo a causa del pecado. Y ahora tú, Dios, Padre, nos ves a través de esa sangre en el propiciatorio, Señor, y nos ves, Señor amado, aceptos, Dios, porque ahora, Señor amado, mi Dios, el sacrificio ha sido perfecto, Dios, y ese holocausto, Señor amado, es, Señor, esa obediencia que tuvo Jesús en aquella cruz, para que tu Dios puedas, Señor, recibirnos. Gracias por esa sangre, gracias por ese cuerpo, gracias por tu sacrificio. Hoy tomamos y comemos y bebemos, Señor amado, y lo hacemos para gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.